¿Qué tal? Buenos días. Llegó el Día de la Madre, aquí en la Argentina. Tercer domingo de octubre. Y quiero compartir con ustedes este recuerdo que llega a mi mente cada vez que se celebra el Día de la Madre. Paseando por las calles de Asunción, en víspera del Día de la Madre en Paraguay, la saluda un Baishapa Reiko Cuñacaraí, a una señora ya entrada en años. Erebu apagina, Guajese Ara, Ayepa. Le digo, ¿cómo está señora? ¿Está contenta? Llegó el Día de la Madre. Oimene getane membuja o yo aiteta hikwai nemomaitei. Seguramente tenés muchos hijos y vendrán a saludarte. Desengancha el canasto en donde tenía sus verduras, sus frutas, que ofrecía para la venta en las calles. Baja el canasto y me dice, Reikuapa se membu, getase se membu. Ha, onhevo ve su ara nyemo mandua. Oi que se pu apepetenye pu apu. Handabu ahí. Me dice, ¿sabes qué, hijo mío? Cuando llega el Día de la Madre, me invade una preocupación, una nostalgia, muy a pesar de que soy madre de muchos hijos. Upemaro aporandu supe, va erepa, ereu peisa. Entonces le pregunto, ¿por qué me dice eso, señora? O yo ahí tengo semembú, o use nuera, o use yerno, o use nieto mía, ha, oi cope caruguazú, ha, omo conji kwai, ha ecuera macatu obu a, ha, omo como ve, sapu ante, o pibu, ha oikowai pama o yo aputepe. Y mandu aji kwai apañoai o guarecoba o yo aputepe, ha amoja pope, abu arangüe, se aikomana, añangareco tapisaka ure. La traducción, y fíjense, para pensar. Llega el Día de la Madre, vienen mis hijos, mis hijas, mis nueras, mis yernos, mis nietos. Se juntan y al principio es todo alegría, pero la mayoría beben, se embriagan y después sacan a relucir algunas diferencias que tienen entre ellos y hasta se pelean entre ellos. Y en vez de ser un día de alegría, un día de festejo, para mí que soy madre, tengo que encontrarme lidiando con borrachos o con personas que están peleando. Para reflexionar, ¿no le parece? Para reflexionar. Hagamos que las madres que tenemos a nuestro alrededor, nuestras respectivas madres, nuestra esposa, nuestras hijas que son madres, pasen este día de la mejor manera. Y si podemos regalarles un día sin consumir bebida alcohólica y representar la alegría sana y en familia, un aplauso, un aplauso. Desde Guaranita Barandú, ¿quién les habla? Juan Ramón Fariña, para compartir el Día de las Madres. Feliz día, que sea un día sin alcohol.